Para hablar de la CENTE, hoy nos acompañan en el estudio de Despierta uno de los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, líder en la Ciudad de México, Francisco Bravo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Y Alexandra Zapata Joyel, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, directora del programa Mejora tu Escuela. Alexandra, muchísimas gracias. Carlos, buenos días. Por estar aquí. Muy buenos días. Alexandra, hoy ya finalmente parece que regresará la CENTE a clases de manera total. Ya lo hizo en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, y hoy parece que prácticamente en todo Chiapas también. ¿Qué te dice eso? Mira, Carlos, como bien dices, aparentemente regresan a clases un mes tarde las escuelas controladas por el sindicato, la CENTE, que el señor Bravo representa aquí el día de hoy. Desafortunadamente, con este sindicato todo puede cambiar en cuestión de horas. Esto no es un compromiso de que se van a seguir respetando las clases en los siguientes meses. Y no puedo dejar de pensar, de ponerme en los zapatos de los jóvenes, de los niños en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, que enfrentan una realidad de injusticia todos los días en un lugar que justamente debería de ser un lugar en donde se cierra la brecha de inequidad en nuestro país. Estos niños llegan todos los días a la escuela con la incertidumbre de si va a estar su maestro, de si van a llegar a una reja cerrada, y la incertidumbre también de quién los va a cuidar, si tienen un familiar que puede estar con ellos mientras sus papás están trabajando, si van a estar solos, si van a estar en la calle. Las acciones de este sindicato dejan en promedio a los niños de estos estados sin clases entre 65 y 85 días del año, de un ciclo escolar de 200 días. Eso es 1 de cada 3 días de clase. En julio del año pasado, 500,000 de niños vivieron una simulación de recibir sus diplomas de sexto de primaria y de tercero de secundaria, sin que eso signifique que tienen los conocimientos y las habilidades que se requieren o se esperan de un niño de su edad. ¿Y es culpa de la CENTE eso? Por supuesto que es culpa de la CENTE. Y la agenda política de este sindicato ha secuestrado el futuro de los niños. Estos jóvenes no pueden aspirar a su potencial, a empleos bien pagados, a salir de la pobreza. Las acciones de este sindicato están garantizando que nosotros como mexicanos veamos una nueva generación de familias que viven en la pobreza en nuestro país. Y por eso, Carlos, creo que cualquier conversación que tengamos con este sindicato, la CENTE, sobre el tema educativo a partir de hoy tiene que ir acompañado de un compromiso de que no se van a volver a dejar a los niños sin clases en México. ¿Qué dice, profesor? Bueno, muchas gracias por el espacio. Me parece que este punto de vista es sumamente parcial, es decir, es solamente una parte de lo que de lo que sucede en realidad. Bueno, yo quiero decirles que el conflicto que existe hoy con los maestros pudo resolverse desde meses atrás. Desde el 2015 pudimos haber platicado con el gobierno, pero no se hizo. Es decir, tocamos puertas. Tocamos la puerta de Gobernación, tocamos la puerta de la Secretaría de Educación Pública, tocamos la Residencia de Los Pinos y en ningún lado se abrieron estas puertas. Entonces, no se da el diálogo. No se da, y entonces nosotros tenemos que llegar precisamente a este paro de labores, justamente, pero el compromiso con nuestros alumnos siempre ha estado, es decir, creo que hay muchísimas cosas estas que precisamente no se ven, que no se cuentan, pero que están exactamente ahí en cada una de las escuelas. Yo lo que te puedo decir es que tenemos el compromiso con nuestros alumnos, que desde luego que hay pláticas con nuestros padres de familia, que hacemos y damos muchísimo tiempo que aquí no se ve. Y lo que ustedes ven es solamente una parte, es una parte, de verdad, no es todo lo que sucede ahí en la escuela. No somos un sindicato aparte, somos parte del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Más bien, el que está secuestrado es el CENTE, precisamente por una cúpula a quien no cuestionan, a quien no le dicen nada. Ellos son los que reciben millones de pesos mensualmente, hablo de alrededor de 160 millones de pesos, que no hay ningún tipo de informe dónde va a parar ese dinero, pero no somos nosotros no manejamos el dinero, nosotros precisamente nos revelamos en cómo se maneja nuestro sindicato y estamos precisamente peleando para que se democratice. E impulsamos proyectos de educación. Es falso que no tengamos proyecto, que no nos comprometamos con la educación. Claro que nos comprometemos. Alexandra.
Las negociaciones que ustedes tengan con el gobierno, ya sea con Gobernación, con la SEP, no tienen que dejar sin clases a los niños. Y honestamente, como mexicanos, viendo la situación que viven estos niños, no vemos, o platíquenos dónde está el compromiso con sus alumnos, porque ese compromiso no se está reflejando en conocimientos, no se está bien reflejando en resultados en la prueba Planea, en la prueba mejor PISA. educación, pues. En mejor educación. El compromiso puede ser otro, pero los niños de estos estados que están controlados por el sindicato y el ala de la coordinadora no están aprendiendo como los otros niños de este país, que de todas formas ya tenemos un rezago importante. Estos niños merecen una educación de calidad por encima de sus derechos políticos O sea, un poco lo y que dices tú laborales. es todos los niños están mal educados en México, pero los de la CENTE están peor todavía. No maleducados, sino no tienen los conocimientos que se esperan para entrar a un mercado laboral competitivo. No, yo creo que ahí es falta de información. Yo trabajo aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene los niveles más altos en aprovechamiento de este tipo de pruebas que tú mencionas. Y a nivel nacional también me parece que faltan datos. A nivel nacional, digo, tenemos un rezago educativo bárbaro. Y ahí, ojo, la coordinadora no dice no a la transformación educativa, tampoco no dice no a la evaluación. Más bien hay que discutir qué tipo de evaluación o a qué le llamamos evaluación y también de qué educación y qué transformación educativa estamos hablando. Por supuesto que hay áreas de yo creo que oportunidad. habría que ver eso, ¿eh? Por supuesto que hay áreas de oportunidad que se tienen que mejorar y eso lo va a tener que contestar el gobierno. Pero ¿está usted de acuerdo que están primero los intereses de los niños que sus intereses políticos como grupo, como sindicato, como adultos? Pueden y se deben tener negociaciones sin dejar sin clases a los niños, con todo lo que implica la pérdida de conocimientos, la inestabilidad, la injusticia, lo que implica para las familias. Si hay un compromiso en estos momentos, y lo digo públicamente, que el gobierno va a atender, por cierto, viene una etapa muy factible, digamos, de llegar a acuerdos. Si ahí hay acuerdos, digamos que no tiene por qué haber suspensión de clases. Y lo otro, no tenemos intereses políticos, ¿eh? Ninguno de nosotros está peleando por una candidatura en ningún lado, es decir, por lo que estamos peleando es por el destino de la educación en México. Estamos hablando de tomar participación, porque hay que decirlo, esta reforma educativa se hizo sin la participación de los maestros y mientras no haya esta, sencillamente esto podrá ser simulación. Nosotros decimos, creemos en una transformación, pero una transformación donde estemos los maestros participando, los padres de familia, los alumnos. Creo que así se puede construir un proyecto educativo. ¿Y De otra manera será dar otro clases proceso. para conseguirlo? Si no nos hacen caso, ¿qué nos dejan, Carlos? Ese es el problema. ¿Y Es los decir, niños? Bueno, yo lo que digo es, ahora, por ejemplo, ahora que estamos empezando nuevamente en todos lados. Están empezando un hay- mes después. Sí, pero va a haber compromisos de recuperación. Y yo te menciono que muchos de los maestros se quedan en la comunidad, están todo el día, es decir, no es por O sea, hay como horarios- clases clandestinas, digamos. No, clandestinas, sencillamente de apoyo. Es decir, nosotros, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, cuando empezamos un paro, dimos guías, estuvimos supervisando, es decir, vemos los mecanismos para que estas clases se compensen. Y los compañeros en los estados también se han comprometido a este tipo de programas de compensación. Déjame una pregunta que señalaba Alexandra Zapata. Sí. ¿Por qué en las evaluaciones que se hacen en materia educativa, las nacionales y las internacionales, los estados donde la CENTE manda en la educación, porque no es el caso de la Ciudad de México, aquí ustedes son minoritarios, en Oaxaca, en Chiapas, Michoacán, salen los chavos los peores evaluados de todo el país? Sí, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en Oaxaca, ahí no han dejado que los maestros participen. Hay un proyecto, sí. ¿Participen en qué? En educación. Hay un proyecto que se llama el PETEO, que está ahí, que se ofreció al Congreso. Ustedes dominaban la educación en Oaxaca hasta hace un año. Por eso, Eran los reyes ahí. pero no permiten que No haya permiten que propuestas. ustedes controlaban el IEPO, perdón. No, digo, eso sería otra discusión, pero... No, pero sí lo controlaban, ¿no? No, Sí. digo, hay cosas en las que nosotros tenemos influencia, pero en realidad este asunto de quiénes son los directores generales, quiénes han sido, eso habría que verlo. No, el asunto acá es que hay una doble cuestión. Nos dicen por un lado, a ver, tienen malos resultados, pero por el otro no nos dejan implementar proyectos, ahí está el PETEO, y ahí está congelado, ¿eh? No nos dan paso a ello.